lo que nos corresponde la segunda parte de la filosofía moderna, ¿ya? Filosofía moderna nos corresponde la segunda parte. Es decir, la filosofía moderna, específicamente el siglo XIX, ¿ya? Bueno, tenemos como contexto, ¿no?, el desarrollo industrial del capitalismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, lo que nos interesa, este criterio, ¿no? O esta idea, el hombre progresa debido a la razón, ¿ya? Va a tener sus continuadores y sus críticos o detractores, pues, ¿no? ¿De acuerdo? El idealismo alemán va a sostener que sí, pues el hombre progresa debido a la razón, más todavía cuando ellos creen que la razón o idea absoluta es Dios, justamente, ¿no? Y el positivismo, que también considera que la razón encarnada en la ciencia es la que permite el desarrollo de la humanidad, pues. Por otro lado van a tener sus críticos, ¿no? Sus críticos, quienes consideran que no, pues no. El hombre no desarrolla debido a la razón. El marxismo, por ejemplo, el marxismo sostiene que no, pues no basta la razón, eso no garantiza un auténtico desarrollo humano. Puede garantizar sí un desarrollo de repente tecnológico, pero no un verdadero desarrollo humano, ¿no? En la medida que hay contradicción entre, ¿no?, el modo de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y el voluntarismo, que es una teoría irracionalista, ¿no? Es más contraria todavía, considera que no, que el verdadero desarrollo se da gracias a la voluntad y no a la razón. ¿Ya? Bueno, vamos a ver alguna de estas teorías, ya brevemente. Bien. En primer lugar tenemos el idealismo alemán, ¿no?, del siglo XIX. ¿De acuerdo? Tenemos como representantes a John Fichte y Friedrich von Schelling, ¿no? Schelling. ¿Está bien? ¿Qué cosa plantea Fichte? Dice que la razón tiene una finalidad moral, religiosa, que es el comprender que el mundo entero es realmente la única entidad, Dios, el yo, que al generarse crea la naturaleza, que es el no yo, y posteriormente a las conciencias humanas, que son los diferentes yoes, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso plantea Fichte. Mira, vas a ver que es similar, ¿no?, a lo que plantea luego Hegel, que es lo que nos interesa al final, ¿ya? Schelling plantea que Dios es la naturaleza entendida en constante dinamismo, vitalidad y libertad, ¿ya? La ciencia es muy rígida para comprenderla, por ello solo la actividad libre del artista puede retratarla, dice. ¿Ya? Va. Estas ideas están contenidas en lo que Hegel va a plantear, ¿ya?, de modo más amplio, más sistematizado, ¿ya? Bueno, Hegel tiene una postura panteísta en primer lugar, ¿ya? Él considera que el movimiento genera las cosas, ¿ya? ¿Pero qué es el movimiento? El movimiento justamente es Dios, pues, ¿ya? Dios se concretiza en las cosas. Sí, Dios, que es espíritu, luego se concretiza en las cosas, ¿ya? Pues no te olvides que la naturaleza es una etapa del desarrollo de Dios, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, Dios es todo, pues. Dios es la naturaleza, Dios es el movimiento que tiene esa naturaleza también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que plantea Hegel. ¿Ya? También tiene una postura panlogista, ¿ya? Hegel, cuando plantea que Dios, que es el movimiento del mundo, es la suprema razón, además. ¿Ya? Mira, Dios, que es la naturaleza, es el movimiento, es además también la suprema razón. ¿Ya? Por eso se le denomina a Dios idea absoluta o razón universal. ¿Ya? Y de esto se deriva esta afirmación de Hegel. Por eso todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Ya? Todo lo real es racional, o sea, todo lo que existe tiene una razón de ser, ¿ya? Nada existe por gusto, ¿ya? Y todo lo que es racional, o sea, todo lo que es necesario, o sea, se requiere, ¿ya?, racionalmente, tiene que existir de todas maneras, es real, ¿ya? Acá dice, como este Dios es la razón universal, entonces todo lo que existe es racional, porque todo es Dios, pues y Dios es razón, ¿ya? Universal, ¿ya? Tiene su razón de ser, o sea, todo lo que existe, a ver, todos los reales racionales, esto de acá, ¿no? Todo tiene su razón de ser, todo tiene su justificación racional, su por qué, ¿ya? De tal manera que si una cosa perdiese su razón de ser, entonces esa cosa desaparecería, ¿ya? En la medida que Dios, razón universal, se va desarrollando, se hace cada vez más libre, ¿ya? Así tenemos que
El Estado alemán, dice, garantiza la libertad del hombre. Este es uno de los momentos de mayor racionalidad y libertad del espíritu. Ya, para entender esto vamos a ver este grafiquito previo que está aquí, ¿ya? A ver. Entonces mira, acá está. Dios, o también llamado idea absoluta o razón universal, es todo esto, es todo, ¿ya? Dios incluye espíritu y naturaleza. Mira, Dios es todo. Dios, que es el movimiento, la idea absoluta, razón absoluta, incluye espíritu y naturaleza, ¿ya? Dios se concretiza, o sea, Dios se vuelve, digámoslo así, naturaleza o materia, ¿no? Y comienza a evolucionar, ¿ya? Piedra, ¿ya? Planta, animales, ¿ya? Si tú ves, la planta, digamos que es un tanto más libre que la piedra, el animal es más libre que la planta, el hombre primitivo es más libre que cualquier animal, y así llegamos al hombre alemán del siglo XIX, que es más libre que el hombre de la Ilustración o el hombre griego, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, para Hegel, la historia es el desarrollo de la libertad, ¿ya? Eso es para Hegel la historia, es la marcha para alcanzar una mayor racionalidad y con ello una mayor libertad, ¿ya? Entonces, donde mira, Dios se concretiza, se hace materia, pero en el hombre otra vez comienza a hacerse espíritu, ¿ya? Porque el hombre tiene espíritu, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese es el desarrollo, ¿de acuerdo? De la idea absoluta o razón universal, ¿ya? A ver, el sistema del mundo, a ver, Dios, que es la idea absoluta, al desarrollarse y construir el universo, pasa por tres momentos que podemos esquematizar del siguiente modo. Mira, mira, vuelvo a repetir, ¿ah? Dios, ya, al desarrollarse y constituir el universo, porque Dios es el universo, la naturaleza, ya, pasa por tres momentos. Primero, idea en sí o Dios, momento en que Dios se presenta como el generador de todo. La idea en sí estudiada por la lógica. ¿Ya? Entonces, simplemente acá Dios es solamente idea. Ya viene el término idealismo, pues, ¿ya? Es idea, no es materia todavía, ¿ya? Es pura idea nomás todavía, o espíritu si tú quieres. Luego tenemos un segundo momento, idea fuera de sí, ¿ya? O naturaleza, o sea, cuando Dios se convierte en naturaleza ya, ¿ya? Momento en que Dios en su desarrollo se transforma en naturaleza. Este momento de desarrollo es el objeto de estudio de la filosofía de la naturaleza. Y luego tenemos un tercer momento, idea que vuelve a sí o espíritu, momento en que la naturaleza genera al hombre. Ahí hay un punto de quiebre, ¿ya? Porque el hombre ya es materia, pero también tiene espíritu, pues, ¿ya? Aquel que tiene conciencia de sí mismo y producirá teorías sobre todo este proceso. ¿Ves? Es lo que veíamos acá, pues. Mira, Dios entonces hace naturaleza en la piedra, en las plantas, en los animales, pero luego vuelve a hacerse espíritu en el hombre, porque el hombre tiene espíritu, o ideas, si tú quieres, ¿ya? Muy bien. Ahora, el espíritu también pasa por tres momentos. Espíritu subjetivo, ¿ya? Los contenidos de la conciencia de cada ser humano individual. Ese es tu espíritu subjetivo, ¿ya? Los contenidos de tu conciencia, o sea, tus pensamientos, tu imaginación, tus deseos, ¿ya? De cada uno de nosotros. Luego está el espíritu objetivo. Eso no está dentro de nosotros. Objetivo está fuera de nosotros. Pero ¿qué cosa está fuera de nosotros? La sociedad, el Estado, la familia, ¿ya? La familia, la sociedad y el Estado. ¿Ya? Y luego tenemos el espíritu absoluto, ¿ya? Son los mayores productos de la sociedad, ¿ya? Acá tenemos ya, este es espíritu absoluto, este es espiritual, pues arte, religión y filosofía, ¿ya? Otra cosa importante en Hegel es la concepción dialéctica del mundo, ¿ya? Hegel tiene una concepción dialéctica, ¿ya? Entonces el espíritu o la idea, ¿cómo se desarrolla? A través de este proceso. Una tesis, que es una afirmación, luego ocurre una antítesis, que es una negación de esa tesis, y luego viene una síntesis, que es la negación de la negación. ¿De acuerdo? Es que para Hegel el mundo avanza porque cambian las ideas. ¿Ya? Esto es importante, desde ahorita te lo digo, ¿ya? Es acá donde hay discrepancias con Marx, ¿ya? Para Marx, ¿ya? Este, son los hechos primero y luego las ideas. En cambio, para Hegel son primero las ideas y luego los hechos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para Hegel, el mundo cambia porque cambian las ideas primero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos las tesis, ¿ya? Ideas esclavistas, ¿ya? Está bien que hay esclavos, hay hombres que han nacido para dirigir y otros para ser dirigidos o regidos,
etcétera, ¿ya? Ya, esa es una tesis, ¿ya? Esclavista. Entonces, le surge una antítesis, o sea, una postura contra, no, todos somos iguales, no hay hombres superiores, etcétera, ¿ya? Entonces, chocan las dos y surge una síntesis, ¿ya? Que toma un poquito de cada uno o niega también, ¿ya? La tesis, ¿de acuerdo? Y tenemos un avance, pasamos del esclavismo a la feudalidad. Pero para Hegel es eso, ¿ves? Cambio de ideas. El cambio de ideas genera el cambio en el sistema, ¿ya? En cambio, para Marx no. Para Marx no es cambio de ideas. Para Marx lo que ha habido es revolución, lucha armada, y eso ha generado un cambio. O sea, no hubiésemos podido pasar del esclavismo a la feudalidad si no fuera por las rebeliones de Espartaco y otros esclavos, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la diferencia, pues, ¿no? En cambio, para Hegel, que es idealista, para él todo es cambio de ideas, y son los cambios de ideas los que generan cambios en el mundo, pues, ¿de acuerdo? Ya, listo. Justamente ahora vamos a ver el marxismo, ¿ya? A ver, entonces mira, mientras Hegel es idealista, el marxismo, o sea, Marx y Engels, ellos son materialistas, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo surge el marxismo? A ver, el marxismo surge de tres fuentes, y de esas tres fuentes se van a constituir las tres partes que conforman el marxismo, ¿ya? Lo que van a hacer Marx y Federico Engels es tomar lo más avanzado que había, ya lo más desarrollado que había de la humanidad en ese entonces, ya, para crear el marxismo, pues, ya. Por ejemplo, en filosofía, ya lo más avanzado que había era la filosofía clásica alemana, ya, de Feuerbach y Hegel justamente, pues, ¿no es cierto? Y sobre esa base el marxismo va a crear su filosofía marxista, que es el materialismo dialéctico histórico, ¿ya? En economía, lo más avanzado que había en el siglo XIX era la política económica inglesa, con Adam Smith y David Ricardo. Ya, eso lo va a tomar el marxismo y va a constituir su economía política marxista o proletaria. Y en socialismo, lo más avanzado que había en organización social era el socialismo utópico francés, ¿ya? Y sobre esa base va a formar Marx el socialismo científico, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito de esto, a ver. Ya. Primero, a ver, la filosofía clásica alemana, ¿ya? De Feuerbach va a tomar las posturas materialistas y de Hegel lo que va a tomar es atención a la dialéctica. La dialéctica es lo que acabamos de ver, pues, este cambio de tesis, antítesis, síntesis, ¿ya? Pero con el tiempo esa síntesis se vuelve también tesis, le va a surgir otra antítesis y otra tesis y así. El desarrollo es constante, constante desarrollo de ideas, ¿ya? Solo que Marx le va a dar un cariz materialista, pues va a decir que eso ocurre, pero en la sociedad, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces, insisto, tomando la filosofía clásica alemana, ¿ya? Tomando los aportes de Feuerbach y Hegel, Marx y Engels crean el materialismo dialéctico, ¿ya? Ellos consideran que la materia es infinita, ¿ya? Y así, también en permanente movimiento, cambio, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el materialismo dialéctico. Considera que la materia no se crea, no se destruye, pero sí está en constante cambio, transformación. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, la materia infinita y en eterno movimiento genera al espíritu a través del cerebro humano. Sí, claro, porque a ver, a un materialista, tú le preguntas a Marx, ya, está bien, ya, la materia es eterna. Y entonces, ¿en qué momento surge la idea o espíritu? Entonces, él te va a decir que el espíritu o idea es producto de la actividad de la materia más evolucionada. ¿Y cuál es la materia más evolucionada? El cerebro humano, pues, capaz de crear ideas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ese materialismo dialéctico se aplica a los temas sociales y se le llama materialismo histórico. ¿Ya? Que a veces acá está, aplicación del materialismo dialéctico a la interpretación de la historia, ¿no? Donde te va a decir que los cambios no se dan por cambio de ideas, sino por lucha de clases, por revoluciones, ¿no? No es que de pronto, por ejemplo, a ver, los españoles se fueron amablemente, ¿no? Porque acá, bueno, no sé, los criollos, los peruanos le dijimos, bueno, ¿sabes qué, españoles? Váyanse a su casa, ya, ¿no? Ya estamos viviendo la época de la Ilustración. Mira que en Francia ya se declaró la igualdad, libertad, fraternidad para todos hace más de 100 años y ustedes todavía siguen con posturas feudales. Por favor, váyanse a su casa y quedamos como amiguis,
No, pues no fue así, desgraciadamente, ¿no? No solamente fue cambio de ideas, sino que necesariamente tuvo que haber lucha armada, ¿no es cierto? ¿No? Con muchas pérdidas humanas también. Eso es lo que dice el marxismo, ¿ya? Entonces no basta cambio de ideas, sino que se requiere, desgraciadamente, cambios violentos. Ya. ¿Qué más? En cuanto a la economía política inglesa, ¿ya? De Adam Smith, ¿ya? Toma estos principios, que el trabajo es la base de la riqueza de las naciones, ¿no es cierto? El tema de la libre competencia, ¿ya? Y de Ricardo su teoría del valor, ¿ya? Y con eso crea una teoría, ¿ya? Una economía política marxista o proletaria, ¿ya? Entonces a Marx le debemos, por ejemplo, esta ley de la plusvalía, ¿ya? El valor de la fuerza de trabajo del obrero está determinado por los medios necesarios para su existencia, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, ¿qué es la plusvalía? Es el trabajo no remunerado al trabajador, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso a este sistema Marx le llama pues capitalismo, pues capitalismo, es un tema de capitales, de dinero, ¿no es cierto? Donde la única forma de hacerse rico es extrayendo plusvalía a otros, pues. Claro, póngase a pensar por un minuto, a ver. Si tú quisieras ser rico, no te bastaría ser el mejor profesional del mundo. Si fueras el mejor médico del mundo, ni aún así serías rico. No. Siendo el mejor médico del mundo, supongamos que ganas pues 20.000, ya 50.000 soles mensuales. Eso créeme que no te hace rico, ¿no es cierto? No te hace rico. ¿Ya? La única forma de ser rico es haciendo, repito, que otros trabajen para ti, extrayendo su plusvalía. Entonces, por ejemplo, un médico pone o funda una clínica, ¿ya? Y tiene a 100 médicos a su cargo, ¿de acuerdo? Supongamos que cada médico cobra por consulta 40 soles, ¿ya? Y el dueño de la clínica se queda con 20 y le paga a cada médico 20 soles por hora. Esa es la plusvalía, ¿ya? Le pago 20 y los otros 20 con los que se queda el dueño de la clínica, esa plusvalía, pues. Dice, es un trabajo que no le paga al trabajador, sino se queda, con él se queda el empresario, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es plusvalía, ¿no? Eso tu economía de él se lo ha llevado seguramente, ¿ya? Muy bien, y así tenemos por eso gran acumulación de capital en pocas manos, y eso cada vez es peor, pues cada vez, ¿no? Hay mucha más concentración de dinero en pocas manos, ¿no? Y una ingente pobreza, ¿ya? También Marx habla acá de la enajenación del trabajo, ¿no? Dice, debido al trabajo explotador, dice, el trabajador deviene en una cosa que sirve para la producción. Haber dicho de otra manera, se supone que el trabajo, ¿ya? Dignifica al hombre, le permite un desarrollo, pues, pero no, pues en la sociedad capitalista, el hombre no trabaja pues para vivir cada vez mejor, sino que al contrario, solamente trabaja para sobrevivir nomás. Solamente trabaja para sobrevivir. O sea, mejor dicho, vive para el trabajo nomás, ¿ya? Esa es la enajenación del trabajo de la cual ya alertaba Marx en el siglo XIX, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y hoy se cumple, pues tú puedes ver muchos trabajadores que ganan apenas el sueldo mínimo. El sueldo mínimo solamente les permite sobrevivir para al día siguiente volver al trabajo a seguir siendo explotados, ¿no es cierto? Eso no es vida, eso es sobrevivencia nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? Peor, no tienen beneficios, ¿no? Laborales, ¿no? No tienen vacaciones, no tienen seguro médico, etcétera, ¿no? Y eso aquí en el Perú se agudizó desde los 90 con Fujimori, ¿no? Pues muchos trabajadores no tenemos ni seguro médico siquiera, ¿no? ¿Ya? Listo. 3. La tercera fuente, el socialismo utópico francés, ¿no? Esto lo va a tomar de Saint-Simon o Simon, si tú que Saint-Simon, este es francés, ¿no? Y de Charles Fourier, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No es cierto? Saint-Simon, ¿qué cosa proponía? Que los industriales son los que deben dirigir la sociedad, ¿ya? Los industriales. Y Fourier decía que las sociedades debían organizarse en falanges, ¿no? O sea, no en países, no en ciudades, sino en falanges, ¿no? Una falange ya es una fuerza constituida por 400 familias. Entonces deberíamos organizarlos de 400 familias en 400 familias, ¿no es cierto? Ya así viviríamos de una manera más organizada, ¿no es cierto? Y siendo familias, nos ayudaríamos, seríamos más solidarios entre nosotros, no tan egoístas, etcétera. Ya, ese es el socialismo, ¿por qué se llama utópico? Porque es un sueño que no se va a poder realizar, pues. Ya, pues se llama utopía. Ya, tomando esa utopía, esos sueños, ya, Marx va a plantear el socialismo científico.
¿ya? Por ejemplo, plantea que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? ¿Qué cosa genera cambios en la historia? La lucha de clases. Por ejemplo, ¿qué cosa generó el pasar del esclavismo a la feudalidad? La lucha entre los amos y los esclavos, pues. Y después, para pasar de la feudalidad al capitalismo, la lucha de clases entre los señores feudales o latifundistas y los siervos, pues. ¿De acuerdo? Listo. También habla del revisionismo, ¿no? El revisionismo son personas del mismo pueblo, ¿ya? Del mismo pueblo que traicionan, pues, a su clase social, ¿no? Esto puede ocurrir, por ejemplo, por alienación. ¿Qué es la alienación? ¿Ya? Vivir una realidad que no es acorde a la tuya, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pertenecer a la clase obrera o campesino, pero tener pensamientos de gran burgués, ¿no es cierto? ¿Ya? De rico, por ejemplo, ¿no? En la actualidad esto se ve clarito ahorita, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende, la verdad, un montón de profesores de provincia burlándose de cómo habla, por ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? Y la verdad, jóvenes, varios de esos profesores hablan de manera muy similar también, ¿ah? Claro. Yo mismo, ¿no? Seguramente alguien que se expresa o tiene un mejor manejo del lenguaje diría que yo también tengo mis limitaciones a la hora de hablar, ¿no? Y así, todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Pero mira cómo es la alienación, ¿no? A veces para sentirnos mejor preferimos burlarnos del que es un poquito más provinciano que nosotros, ¿no? Así es. También plantea Marx que la religión es el opio del pueblo, ¿no? La religión es como una droga que no le permite al hombre este, su desarrollo, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, está esperanzado, ¿no? En que Dios le va a resolver todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Está adormecido, ¿no? Está bien. Es más, el hombre ya a veces no encuentra solución a sus problemas, entonces ya se tira al piso, se tira de rodillas para rogar a un Dios que le resuelva todo, cuando él es incapaz de, ¿no? Intentar siquiera resolver sus problemas él mismo, ¿no? Bueno, además tienes que situarte esto en el siglo XIX, ¿no? Donde todavía había una fuerte influencia de la iglesia en contra del desarrollo científico, por ejemplo, ¿ya? Así no te va a parecer muy duro lo que dice Marx. ¿Cómo estamos en el tiempo? Apenas, ya. Luego tenemos el positivismo, ¿ya? Acá tenemos como representantes a Spencer y Augusto Comte. ¿Qué cosa plantea Spencer? Dice, el mundo entero evoluciona desde lo homogéneo o simple hacia lo más heterogéneo o compuesto, dice. ¿Ya? La sociedad es un organismo natural y por tanto está regido por la ley evolucionista del más fuerte. Solo los individuos o los grupos humanos con mejores condiciones deben sobrevivir. De ahí que debe rechazarse cualquier proyecto que busque la igualdad entre los hombres. ¿Ya? Eso dice Spencer, ¿no? Así como en la naturaleza, el más fuerte, el animal más fuerte es el que sobrevive, en la sociedad debe ocurrir lo mismo, dice Spencer, ¿no? Entonces eso de, ¿no? Igualdad entre los hombres no es posible porque siempre va a haber hombres más fuertes, más aptos, ¿no? Y los más débiles simplemente tienen que desaparecer, pues, ¿ya? Por eso él está en contra, por ejemplo, del marxismo que hablaba de igualdad entre los hombres, pues él es contrario al marxismo, pues obviamente. Muy bien. Luego tenemos aquí a Augusto Conte, ¿ya? Ah, cuidado, ¿eh? Estas posturas de Spencer ahora están disimuladas como meritocracia. Ahí te lo dejo para que lo pienses, ¿ya? Meritocracia. En todo caso te adelanto algo, ¿no? ¿Que es mala la meritocracia? No, la meritocracia es buena, siempre y cuando todos tengamos las mismas oportunidades, pues, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no vas a querer que un profesor de Lima, ¿ya? Compita con un profesor de provincia, ¿no es cierto? Cuando el de Lima obviamente tiene más oportunidades, pues. O, por ejemplo, no es justo que solamente algunos tengan acceso a la educación superior y otros no, por ejemplo. Pues se trata de darle las mismas oportunidades a todos, pues. Bueno, ahí lo dejo. Augusto Conte, a ver, propone reformar la sociedad por medio de la ciencia, ¿ya? Augusto Conte es positivista, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué significa ser positivista? Primero, creer que la física es el modelo de ciencia. Todas las ciencias tienen que imitar a la física, ¿de acuerdo? La metodología, ¿ya? La forma de comprobación de la información, ¿ya? Eso es lo que propone Conte.
¿ya? El método de la física dice permite un conocimiento objetivo de los hechos de la naturaleza. Este conocimiento no es solo para saber cómo son los fenómenos, sino para utilizarlos en beneficio del hombre, para la prevención y la acción, ¿ya? Los filósofos positivistas, dice, deben dirigir la sociedad industrial. Eso es lo que dice Comte, ¿ya? Un filósofo positivista es aquel que debe dirigir la sociedad industrial. El filósofo es el encargado de indicar a la gente que el conocimiento supremo es el científico, ¿ya? Sociología. Así como hay una física natural, también hay una física social, ¿no? ¿De acuerdo? Augusto Comte habla de física social. Por eso se le considera el padre de la sociología. Solo que él cree que también en ciencias sociales se debe aplicar el método de la física, pues, de la física. ¿De acuerdo? Ya. Ah, y esto es muy importante, ¿ya? Dentro de los aportes de Augusto Comte. Augusto Comte considera que el conocimiento humano, ¿ya? Y la humanidad en general ha atravesado por tres estadios o etapas, ¿ya? Repito, el conocimiento humano y la humanidad ha atravesado por tres estadios, ¿ya? Un estadio teológico religioso es el primero, que vendría a ser la infancia de la humanidad, dice, ¿no? Cuando la humanidad está en pañales. Luego tenemos un estadio metafísico abstracto, vendría a ser la niñez y adolescencia de la humanidad, ¿ya? Y un estadio positivo científico después de la Revolución Francesa, ¿ya? No te olvides que Comte es francés, pues, ¿ya? A ver, y un estadio positivo científico que vendría a ser ya cuando la humanidad ha alcanzado su etapa adulta de madurez, ¿ya? ¿Cómo así? A ver, para que entiendas. Tengo un ejemplo sencillito, a ver. En este primer periodo teológico religioso, por ejemplo, cuando la humanidad todavía está en pañales, todavía está en su infancia, por ejemplo, se explican las cosas basado justamente en eso, en la teología, la religión y los mitos también, ¿ya? La teología, la religión y la mitología. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cómo se explicaba cualquier fenómeno natural? Basado en eso, pues, en teología, en religión, en mitología, ¿no? Por ejemplo, si ocurría un rayo, ¿no es cierto? Es un fenómeno natural, pero no, en esa época, ¿cómo se explicaba? En el periodo teológico o religioso, ¿no es cierto? Se explicaba tal hecho como voluntad de algún dios, ¿no? Un dios está molesto, no sé, Zeus, no sé, Odín, pero, ¿no? Pero alguien está molesto, ¿ves? Entonces la explicación era teológica y religiosa, ¿de acuerdo? En cambio, en el periodo actual, en el positivo científico, entendemos que es un hecho natural, producto de, ¿no? de choque de cargas positivas y negativas. Eso lo entendemos ahora, ya que vivimos en el periodo positivo científico, pero no así en el periodo teológico religioso. ¿Ya? Luego, después de Grecia, tenemos ya el periodo metafísico o abstracto, ¿ya? Donde se va a utilizar la filosofía, ¿ya? Para explicar ciertos hechos. Pero todavía es, según Comte, la filosofía es especulativa, pues, especulativa, ¿ya? No es empírica como la ciencia, ¿ya? Entonces, así ha progresado la sociedad, el conocimiento humano, ¿ya? Primero explicábamos todo basado en religión, teología o mitología, ¿ya? Luego pasamos a explicar las cosas de manera metafísica, abstracta o filosófica. Y después de la Revolución Francesa, ya explicamos las cosas de manera científica o positiva, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, acá tenemos este cuadrito entonces. A ver, periodo teológico o religioso. Se utilizan dioses o fuerzas externas para explicar la realidad. ¿Está bien? Luego tenemos el periodo metafísico abstracto. Se utilizan esencias o fuerzas internas, ¿no? Hablamos de alma, espíritu, conciencia, por ejemplo. Y finalmente hemos llegado al periodo positivo científico, donde se utiliza la observación y la experimentación, así como la comparación, para explicar las cosas. ¿Ya? Así hemos atravesado por los tres estadios del desarrollo de la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Ya? El periodo teológico religioso es toda la era antigua, todo el hombre primitivo, hasta llegar a Grecia. ¿Ya? Luego tenemos Grecia y la Edad Media, ese periodo metafísico abstracto, ¿ya? Esta es Grecia, desde que apareció la filosofía, y la Edad Media también, ¿ya? Y finalmente llegamos al periodo positivo científico, que es después de la Revolución Francesa hasta la actualidad, ¿ya? Donde impera el conocimiento basado en la ciencia. Eso dice Augusto Comte. Uh -huh.
Finalmente, vamos a ver el voluntarismo, ¿ya? De manera breve también, ¿ya? El voluntarismo. Acá tenemos a Schopenhauer y a Nietzsche, entre otros, ¿ya? ¿Qué cosa dice Schopenhauer? Dice, el mundo, o sea, los fenómenos ordenados racionalmente, ¿ya? Es siempre una representación para el sujeto. El sujeto está fuera de todo espacio y tiempo, de toda razón. El sujeto está gobernado por la voluntad, por eso se llama voluntarismo, pues, ¿ya? La voluntad impulsa a buscar satisfacer necesidades que nos causan dolor. Cuando logramos satisfacer una necesidad, caemos en el aburrimiento y otra vez vamos tras una nueva necesidad. Por eso dice Schopenhauer, la vida humana es un péndulo entre el dolor y el tedio, ¿ya? O sea, cuando tenemos una necesidad, eso es dolor. Pero cuando satisfacemos la necesidad, ya estamos en el tedio, que es el aburrimiento. Entonces, esa es la vida humana, pasar de la necesidad, que es el dolor, al tedio, que es el aburrimiento, cuando ya has satisfecho la necesidad. Eso dice Schopenhauer, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, de repente no tiene mucho sentido para ti que eres joven, pero ponte a pensar, a ver, por ejemplo, tú ahorita traes necesidades, quieres ser profesional, quieres salir de la pobreza, quieres tener tu casita, tu carrito, tu familia, ya, pero cuando logres todo eso, viene, según Schopenhauer, el tedio, el aburrimiento, ¿cierto? Cuando no hay necesidades, hay aburrimiento. Cuando hay necesidades que satisfacer, estás con dolor. Pero cuando ya has resuelto todas tus necesidades, ¿qué tiene? El aburrimiento. Esa es la vida, dice. O estás en dolor o estás en el tedio aburrimiento. Eso es lo que dice Schopenhauer. Listo. Ahora vamos a ver a Nietzsche, ¿ya? Nietzsche lo que propone es esto de acá. Nietzsche propone el amor a la naturaleza tal como es, ¿ya? Y esto se cultiva mediante el espíritu dionisiaco, la voluntad de poder y la moral del amo. Eso es lo que propone Nietzsche. ¿Qué es el espíritu dionisiaco? Es la fuerza instintiva, impulso pleno de vida, ¿no? O sea, la razón no debe frenarnos, ¿no? Tú debes hacer lo que tu voluntad te dicta, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué más? Darle riendas sueltas a la voluntad de poder. Es la fuerza de dominio que mejora a la especie al eliminar a lo más débil. También hay que darle rienda suelta a la voluntad de poder. El hombre busca el poder, el hombre busca dirigir, el hombre quiere ser el macho alfa, si tú quieres, ¿ya? Y eso está bien, darle riendas sueltas a eso. Eso no es malo, ¿ya? Te han hecho creer que es malo, dice Nietzsche, pero en realidad no es malo, ni el espíritu de Nisaco de ser libre, ¿no? Totalmente libre, ni tampoco buscar el poder, ¿no? Buscar mandar tampoco está mal. Finalmente tienes que también tú tener una moral de amos, no moral de esclavos, eso de ser humilde, de humillarte, no, al contrario, tienes que adoptar la moral del amo. Son valores aristocráticos que reflejan el espíritu dionisiaco y la voluntad de poder. Por ejemplo, ¿qué implica moral del amo? La soberbia, la individualidad, el orgullo, eso no es malo. Te han hecho creer que la soberbia o el orgullo son malos, pero no. Según Nietzsche está bien. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como Nietzsche propone esto, espíritu de Nisaco, voluntad de poder y moral del amo, obviamente va a criticar lo siguiente. Va a criticar que en la actualidad lo que predomina es el espíritu apolineo, no el dionisíaco, sino el espíritu apolineo. ¿Y qué es el espíritu apolineo que predomina? Es el espíritu de la razón, el orden, la medida o mesura, lo adecuado. Es mantener el equilibrio con el espíritu dionisíaco, ¿no? O sea, entonces él dice, no, pues está mal, en la actualidad estamos los humanos aplanados, ¿no? Pasivos, ¿no? Con límites, ¿no? Hay que dar rienda suelta al espíritu dionisaco, sin límites, totalmente libre, ¿ya? Eso dice él. Darle rienda a la voluntad y no tanto a la razón, que es lo que exige el espíritu apolineo. Por eso él critica ese espíritu apolineo que predomina. Ahora, ese espíritu apolineo se ha impuesto, dice, desde Sócrates, por eso Nietzsche está en contra de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Ellos son los que han impuesto esto de hay que buscar la medida, nada de excesos. Están equivocados. Para Nietzsche el exceso no está mal, ¿ya? ¿Qué más? También va a cuestionar la moral de esclavos también. Es aquella que promueve, por ejemplo, la sumisión, la resignación, la obediencia, actitudes contrarias a la condición humana. Entonces Nietzsche, repito, critica la moral de esclavos porque él propone la moral del amo. Está bien ser soberbio, orgulloso, ¿no? Pero no, que nos han impuesto una moral de ser sumisos, resignarte y obedecer nomás. Esto proviene del cristianismo, dice Nietzsche, por eso Nietzsche critica el cristianismo, ¿ya? Sí.
Es que no te olvides que el cristianismo es la religión hebrea. Los hebreos que han sido toda su vida esclavos, pues, esclavos de Egipto, esclavos de Roma. Entonces, por eso, en su religión, ¿no? Hebrea, cristiana, lo que tenemos es eso. ¿Qué te proponen? Una moral de esclavos, ¿no? Hay que ser sumisos, hay que resignarnos, ya Dios cambiará las cosas, hay que ser obedientes nomás, ¿ya? Eso está mal, dice Nietzsche. También critica al socialismo, o sea, al marxismo que propone el socialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que promueve una actitud de revancha y de igualdad entre los hombres, ¿no? Y no podemos ser, pues, iguales todos, ¿no? Porque algunos, ¿no? Son más fuertes que otros, ¿cierto? Entonces, no. Y el que es débil simplemente debe extinguirse, pues, ¿ya? Eso es lo que propone Nietzsche, ¿no? Parecido a lo que proponía Spencer también, ¿no? También cuestiona la modernidad, ¿ya? Todo lo mencionado anteriormente, ¿ya? Son productos de las sociedades modernas, justamente. Por eso cuestiona la modernidad, ¿no? ¿Qué trajo la modernidad? Cristianismo, socialismo, moral de esclavos. Todo eso está mal, pues. Eso dice Nietzsche. Ahora, para superar esta actual situación, ¿ya? Donde hay moral de esclavo, ¿no? Donde hay este espíritu apolineo, ya para superar todo eso, ¿qué cosa hay que hacer? Dice Nietzsche. Entonces, para superar la actual situación humana, propone primero la muerte de Dios. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es la muerte de Dios? El fin de toda verdad absoluta que nos ha impuesto la modernidad. ¿Ya? Partiendo de la misma religión, pues, ¿no? Que la Biblia son verdades incuestionables, ¿no? En la Biblia también puede haber, y de hecho hay errores, ¿no? Entonces hay que cuestionar eso. No existen verdades absolutas, ¿ya? Eso es lo que propone en primer lugar. Ya hay que dejar de lado esas ideas de que existen verdades absolutas, de que la sumisión o la resignación o la obediencia son buenas, etcétera. ¿Ya? Y en su lugar propone la transmutación de valores. ¿Qué quiere decir eso? Hay que cambiar los valores, pues. ¿Ya? Una vez que es denunciado las verdades de la modernidad, se debe adoptar nuevos valores. ¿Cuál es esa? La moral del amo. Entonces, en vez de ser humilde, al contrario, hay que ser soberbio. ¿Ya? En vez de ser muy mesurado, medido, no, hay que darle rienda suelta a la voluntad de poder. ¿Ya? Eso es lo que dice Nietzsche. Y con todo eso surge el superhombre. El superhombre es el hombre del mañana, ese es el hombre, ese es el superhombre, el hombre del futuro. ¿Y cómo será el hombre en el futuro, según Nietzsche? Es el nuevo hombre producto de la transmutación de valores y la muerte de Dios. ¿Ya? O sea, tiene nuevos valores, ¿no? Basados en la moral no del esclavo, sino del amo. ¿Ya? Y la muerte de Dios. No está esperando un Dios que le resuelva todo. Él mismo trata de resolver sus problemas, ¿ya? Partiendo de, repite, que no existen verdades universales, ¿ya? Es el verdadero ser humano, aquel que recupera el espíritu dionisiaco, la moral del amo y la voluntad del poder. Ese es el superhombre, ¿ya? Repito, el que recupera el espíritu dionisiaco, la moral de amos y la voluntad de poder, ¿no? Dejando de lado el espíritu apolineo, la moral de esclavos. Ya, esa es la postura de Nietzsche. Listo. Ya, ahora vamos a responder la práctica dirigida. Ya, muchachos, a ver, acá sí requiero de su participación. Pero antes, ¿alguna pregunta de repente? A ver, sobre lo esencial al menos, ¿ya? Nietzsche, Comte, Marx o Hegel. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? A ver, entonces al menos tiene que quedarte claro esto, ¿eh? Mira, Hegel, ¿ya? Es idealista, ¿ya? Hegel es idealista, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y ¿ya? Él propone que el movimiento es eterno, ¿ya? Y ese movimiento eterno es Dios, pero además tiene una racionalidad, ¿no? Por eso dice que la idea absoluta, razón universal es Dios, ¿ya? Luego hemos visto el marxismo, ¿ya? Su postura es materialista, hemos visto las tres partes integrantes del marxismo que se derivan de las tres fuentes, ¿no? Hemos visto el positivismo de Augusto Comte, ¿no? Esta parte es importante, la ley de los tres estadios, ¿no? Cómo ocurrió el progreso de la humanidad, pasando del periodo teológico religioso al metafísico abstracto para llegar al positivo científico, ¿no? Y acabamos de ver el voluntarismo de Nietzsche, ¿no es cierto? Que cuestiona ya el espíritu apolineo y la moral del esclavo y propone el espíritu dionisiaco, ¿no? La moral del amo y la voluntad de poder. ¿Ya? No hay que sentirse mal, dice, por
¿no? Tener más voluntad o más fuerza que otros, pues, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, la práctica dirigida. ¿Ya, muchachos? A ver. Me ayudan acá. A ver, según la lógica de la filosofía hegeliana, la historia, ¿qué cosa muestra según Hegel? A ver, lo mencioné, ¿ah? Lo mencioné. Dedo. ¿Cuál? A ver. Por supuesto, ¿no? La búsqueda del espíritu hacia la libertad. Incluso acá este gráfico, ese gráfico ayuda más que las palabras, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Entonces el desarrollo de la historia es esta, ¿ya? Es una marcha a mayor racionalidad, lo cual implica más libertad también, ¿ya? Esa es la historia según Hegel. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, dos. Augusto Conte propone que el único conocimiento con sentido, o sea, que tiene sentido, ¿ya? Que se basa en hechos y que puede ser probados empíricamente es, Ciencia. por supuesto, ¿no? Pues justamente el último periodo de desarrollo de la sociedad es el periodo positivo científico, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? La única que genera conocimientos es la ciencia. Ni la filosofía, ni la religión, ni la mitología generan conocimientos, solamente la ciencia, ¿ya? Para los positivismos hay una especie de adoración a la ciencia, ¿ya? Ellos adoran a la ciencia. 3. El marxismo es una corriente materialista porque, Pasa. a ver, parte de la materia como base única del mundo. Claro, ¿no? Para ellos todo es materia. Las ideas son simplemente propiedades, ¿ya? Propiedades de la materia, ¿ya? ¿Cómo así? Como les dije, ¿no? Para ellos, el pensamiento es producto, ¿ya? De la actividad cerebral, pues. Si no hay cerebro, no hay ideas. Y el cerebro es materia, pues. ¿Ya? Entonces, la materia es la que posibilita la existencia de las ideas, y no al revés, ¿no? En cambio, para un idealista sería al revés, pues, ¿no? Es la idea o espíritu la que ha creado la materia, ¿ya? No, para el materialismo, para el marxismo no, ¿ya? La materia es la base única del mundo. 4. En el contexto del voluntarismo que propone Nietzsche, el hombre se superará a sí mismo cuando Dedo. se guíe por la voluntad practicando la moral del amo. Claro, 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 claro. Sí, ya, es voluntarismo, pues se guíe por la voluntad, ¿ya? ¿De acuerdo? Sin lo parametrado, ¿no? Que te impone por ejemplo, la moral, ¿no? Y la racionalidad, ¿no? Porque para él esta moral de esclavo que te impone el cristianismo está mal, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que dar rienda suelta a la voluntad, es lo que dice Nietzsche. Muy bien, dedo. Sigamos. Según Hegel, el espíritu objetivo se muestra en, a ver, es un poquito más rebuscada, pero a ver qué me dice. Claro, la familia, la sociedad y el Estado. Ese es el espíritu objetivo. ¿Te acuerdas? El espíritu subjetivo estaba en el pensamiento, la conciencia, ¿no? La subjetividad de cada uno de nosotros, pues, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos personales, ¿no? Ese es nuestro espíritu subjetivo, el que está dentro de nosotros. El espíritu objetivo es aquel que está fuera de nosotros, ¿no es cierto? Tenemos ahí la familia, la sociedad, el Estado. Esa es la respuesta. Y por si acaso nomás, ¿ya? Y el espíritu absoluto ya tiene que ver con la religión, el arte y la filosofía, ¿no? Muy bien, pero acá en la 5 la respuesta es la C, está bien, la C. 6. Identifique la alternativa que no corresponde con la filosofía hegeliana. Hacer. Por supuesto. Muy bien, claro. El materialismo dialéctico le corresponde al marxismo, ¿no? Profesor, pero Hegel no habla de dialéctica. Sí, Hegel habla de una dialéctica, pero es una dialéctica idealista. ¿Cómo así?
Cuando Hegel habla de dialéctica, él se refiere a esto: tesis, antítesis, síntesis. Esa síntesis con el tiempo se vuelve tesis, hasta que le surja una antítesis y otra vez síntesis. Ya, a ese desarrollo interminable de la idea, de pasar de tesis, antítesis, síntesis, a eso se le llama dialéctica, pero a nivel de ideas, pues es una dialéctica idealista la de Hegel. En cambio, para Marx, ¿ya? Y esto es marxismo, pues, ¿ya? Él habla de materialismo dialéctico, ¿no es cierto? Lo mismo, habla de cambios, pero a nivel de hechos, ¿ya? Hechos materiales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, de la lucha entre esclavos y amos tenemos la feudalidad. En la feudalidad hay una lucha entre siervos y feudales y tenemos el capitalismo. En capitalismo hay una lucha entre gran burguesía y, y proletarios, ¿no es cierto? O sea, trabajadores, ¿no? Y eso dará origen al socialismo, ¿ya? Eso es lo que propone el marxismo, ¿ya? 7. Las llamadas tres fuentes del marxismo son... A ver, La ¿quién se B. acuerda? Muy bien, claro. Y no hay que confundir con las partes del marxismo, ¿no? Las partes del marxismo son la filosofía materialista dialéctica, la economía proletaria o marxista y el socialismo científico. Esas son las partes. Pero si hablamos de fuentes, estamos hablando de, en filosofía, la dialéctica de Hegel, el socialismo utópico francés y la economía clásica inglesa. Muy bien, la respuesta es la B. 8. Marx propone que el modo de producción determina la ideología y las instituciones que se desarrollan en la sociedad. Esto se resume en D. el ser social determina la conciencia social. Sí, este es un punto muy importante, ¿ya? En la no solamente para el marxismo, en la filosofía en general, ¿no? Si es el ser social el que determina la conciencia social o es la conciencia social la que determina el ser social. Es decir, ¿es tu práctica diaria la que determina tu forma de pensar o es tu forma de pensar la que determina tu práctica, tu acción? ¿Ya? Yo sé que miran ambas, sí, claro, claro que sí, ambas, pero ¿cuál es determinante y cuál es condicionante? Es lo que plantea Marx. ¿Ya? Entonces, para Marx es tu ser social el que determina tu conciencia social. Cuando habla de ser social se refiere a tu práctica diaria, ¿ya? Lo que haces diariamente. Por ejemplo, no sé, a ver, ponerte un ejemplo así muy simplón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú vienes a la academia solamente porque tengo obligado, entonces casi no escuchas clases, estás esperando que ya termina para, ¿no? Para ir a ver mi novela, o esto es guerra, combate, ¿no es cierto? Ya. Entonces ese es tu ser social. Tu conciencia social, ¿cómo será? ¿No? Entonces bastante superficial en cuanto a tu pensamiento, ¿no es cierto? Poco profundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Un razonamiento poco lógico, poco científico, etcétera, ¿no? Entonces estás creyendo cualquier cosa que te dicen, ¿no? Tú crees en aparecidos, demonios y ¿no es cierto? ¿Ya? Y que vives en democracia. Listo, ya está, ya. En cambio, si tu ser social es otro, ¿no? Tú estudias no solamente para aprobar un curso, sino para aprender realmente, ¿no? Te llama la atención el conocimiento científico, ¿no es cierto? ¿Ya? Es más, terminadas las clases, después de descansar en la tarde, vuelves a estudiar, comentas lo aprendido con tus familiares, ¿no es cierto? O con otros amigos. Ese es tu ser social diario. Entonces, tu conciencia social también será diferente. Tienes un pensamiento más lógico, más científico, más profundo, ¿ya? Etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, tu ser social determina tu conciencia social. ¿Ya? A eso se refiere Marx. Es más, ahora que hay tiempo te explico un poquitito más, ¿no? A veces, por ejemplo, con algunos amigos de mi promoción, mira, hemos estado juntos, y no podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sobre el tema este de la meritocracia, justamente, pues, ¿no? Porque ellos te dicen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, para lograr todo lo que he logrado, me he sacado la mugre. En cambio, hay gente floja, ociosa, no hace nada y quiere todo fácil, quiere que el Estado nomás le dé todo. Y yo entiendo su indignación, ¿ah? Está bien, yo entiendo su indignación, porque es un punto de vista. El punto de vista de ellos, con su conciencia social, su punto de vista tiene que ver con el ser social, con lo que han vivido ellos, pues. Seguramente en el barrio han visto gente muy floja, muy ociosa, que no se esforzaban. En cambio, ellos sí se han esforzado y ahora, claro, ellos dicen, no, pues, ¿no? Estos quieren todo fácil nomás, ¿no?
Esos comunistas, dicen, por ejemplo, ¿no? En cambio, mi punto de vista es diferente, pues, ¿no? Al contrario, a mí no me han contado, yo vengo de abajo, ¿no es cierto? Entonces es mi ser social. Yo he visto a mucha gente, por el contrario, que se ha esforzado mucho. Mi madre misma, por ejemplo, una mujer muy trabajadora, ¿no? Floja, nadie podría decir que mi madre es floja. Muy. ¿En qué no ha trabajado mi madre? Ya vendía su desayuno cargando sus baldes de Quaker Quinoa, vendía frutas, ha trabajado de empleada doméstica, pero sin embargo, por la falta de oportunidades, nunca pudo ni siquiera acabar el colegio. Ella vino de la sierra, de muy chiquita, acá a Lima. A los 8 años estaba trabajando ahí en casa como empleada doméstica, imagínense. O sea, entonces, a veces, no a veces, sino es el ser social, es tu práctica, tu vida diaria, tu experiencia de vida, la que genera tu modo de pensar, pues. ¿Ya? Listo. 9. A ver, chicos. La filosofía de Nietzsche se caracteriza por. A ver, ¿quién me dice? La D. No escuché bien. ¿B o D? Dedo. Dedo. Claro, su furibunda crítica a la moral occidental, ¿no? Al cristianismo, a la modernidad, ¿no? Incluso a filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles que ya proponían, ¿no? Una mesura, una medida, ¿no? La razón, ¿no? La razón, ¿no? Cuando para él lo más importante es la fuerza de voluntad, dar rienda suelta a la voluntad, sí, pues rienda suelta a la voluntad de poder, claro. 10. Es considerado como fundador de la sociología, a la cual llamó física social. A ver, ¿quién me dice? Comte. Augusto Comte, ¿no? Así como hay una física natural, dice, hay una física social, ¿no? Sí, fundador de la sociología. Solo que él entendía que la sociología tendría que ser, o tendría que, claro, parecerse a la física, ¿no? A la física. En cuanto a su metodología, pues. A ver, para que entiendas mejor eso, te cuento, a ver. Por ejemplo, la psicología, la sociología no son ciencias exactas, pues como la física o como la biología, ¿no? Entonces no puedes exigirle esa misma precisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque su objeto de estudio es diferente, por eso también utilizan metodologías diferentes, ¿no? Pero para Augusto Comte no. Para Augusto Comte las ciencias sociales tendrían que parecerse a la física, si no, no son científicas, pues. Por eso, para Augusto Comte, por ejemplo, la psicología no sería una ciencia. ¿Cómo que la mente humana? ¿Tú has visto la mente? Te preguntaría Conte. Augusto Conte te preguntaría eso. ¿Tú has visto la mente? Dime, ¿y la mente de qué colores? ¿Cuánto pesa? ¿A qué huele? No, que no se puede ver, es un constructo hipotético. Ah, entonces es una ciencia, pues diría. Así te diría Conte. ¿Ya? Para Conte la psicología no sería ciencia, a no ser que sea el conductismo. El conductismo habla de conducta observable, medible, cuantificable. Ah, ya, eso sí es ciencia, diría Conte seguramente. 11. El concepto de noumeno y el a priorismo de Kant o la filosofía de la totalidad de Hegel corresponderían, según Comte, a qué estadio del pensamiento humano. C. Por supuesto. Si es filosofía, corresponde al estadio metafísico. Metafísico. Eso no es ciencia. ¿Ya? Por lo mismo que te decía hace un rato, ¿qué es el noumeno? ¿Tú has visto el noumeno? ¿Lo has tocado? ¿No? ¿Ya? Tampoco creen en los conocimientos a priori, ellos consideran conocimientos a posteriori nomás. Sí, claro, pues todo eso es filosofía, corresponde al periodo metafísico, eso todavía no es ciencia, según Comte. Muy bien, ¿ah? Muy bien. 12. La llamada muerte de Dios, la transmutación de los valores y la exaltación de lo dionisíaco fue proclamado por, esa es muy fácil, B. de Nietzsche. Muy bien. 13. No corresponde al pensamiento de Nietzsche. A ver. Cristianismo. Claro, B. claro, al contrario, ¿no? Él cuestiona severamente, furibundamente al cristianismo, ¿no? Muy bien. 14. Según Comte, la filosofía es. La D. B. No, es la. No se escuché bien, si dicen la B o la D, no les llevo a escuchar bien, pero es Dedo. la D. Dedo, muy Dedo. bien. Sí, exacto. Para Comte, la filosofía es solamente especulación, ¿ya? Y justamente es la diferencia, pues en cambio la ciencia, ¿ya?
La ciencia sí se puede probar, se puede experimentar, se puede observar. ¿Cabe la filosofía? No, lo que la filosofía afirma es especulación, una suposición que sí tiene lógica y todo, pero es especulación porque no se puede comprobar, no se puede experimentar. Esa es la diferencia entre filosofía y ciencia. La ciencia es experimental, ¿ya? En cambio, la filosofía es solamente especulativa. Se basa en suposiciones y deducciones lógicas nada más, ¿ya? Por último, 15. El esquema positivista de Comte durante el estadio metafísico, en el esquema positivista de Comte, durante el estadio metafísico, la realidad se explica mediante B. la filosofía, lo acabamos de ver. Bien, chicos, eso es lo central que debemos saber. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, jovencitos, ahí quedamos por el día de hoy. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima semana, jovencitos, con la filosofía contemporánea. ¿Ya?